La historia empieza en una guerra entre los humanos y los orcos, en la última línea de defensa de la fortaleza en Deavor. Los orcos logran entrar a la fortaleza. El comandante les dice que por favor acaben con cada uno de ellos. Los humanos tratan de contraatacar con magia contra los ogros. Pero vemos cómo los ogros tienen magos y logran hacer una barrera. Los magos ogros hacen un hechizo para que los soldados ogros se vuelvan locos. El comandante de la fortaleza, Philip, piensa que ellos se han vuelto locos, que solo es cuestión de tiempo para que la fortaleza caiga. Que su gran número es problemático, pero será aún más problemático cuando el señor orco se una a la batalla, ya que este señor orco es diferente al resto porque es un maestro del aura. Que los orcos ya tomaron los muros, que si acaso eso podría ser el final para ellos. El comandante dice que pase lo que pase, que protejan el castillo con sus vidas. Vemos como los cuerpos sin vida de los seres humanos se les empieza a aparecer una especie de magia. Los cuerpos se empiezan a levantar y vemos cómo empiezan a atacar a los orcos. Las personas se preguntan, ¿qué si acaso es un nigromante? El prota dice que no es posible matarlo con cuerpos normales, que lo suponía, ya se lo esperaba de un maestro del aura como él. El prota invoca a todos sus no muertos y les ordena que vayan a acabar con el jefe de los orcos. El jefe de los orcos sigue acabando con los no muertos comunes que envía el prota, sin mostrar algún signo de debilidad. Uno de los no muertos del protagonista, se mueve rápidamente para atacar al jefe ogro por sorpresa. Aunque el jefe ogro logra esquivar el ataque inicial, el otro no muerto aprovecha la distracción y se mueve rápidamente por debajo del jefe ogro, intentando un ataque sorpresa desde abajo. El jefe ogro logra esquivar ese último ataque y vemos cómo empieza un intenso intercambio de golpes entre los dos no muertos, y el jefe ogro, uno de los no muertos logra hacer retroceder al jefe orco. El comandante Pete piensa que el mundo es muy vasto y que pensar que un nigromante con tales habilidades con las espadas, como él, estaría en ese campo de batalla. Los no muertos del protagonista siguen acabando con los ogros en el campo de batalla, y el comandante Pete piensa que un simple humano, con habilidades de nigromancia, está cambiando todas las tornas en el campo de batalla, algo que nunca habría imaginado. El jefe orco dice que nunca pensó que unos meros cadáveres, controlados por un nigromante, le harían detenerse. El jefe orco dice que no se atreva a pensar que lo puede derrotar solo con eso. El prota responde espléndido, que por fin un cuerpo utilizable. El prota convierte su espada en una especie de látigo mientras dice que tiene las calificaciones para convertirse en uno de sus compañeros, y con un movimiento rápido y letal, se lanza al ataque. El jefe orco detiene el ataque del prota con su aura, y rápidamente contraataca con un corte que aparentemente corta una pierna y un brazo del prota. El prota no parece afectado por el ataque y vemos como rápidamente el jefe orco se prepara para lanzar otro ataque, pero justo cuando lo hace, su espada impacta en una especie de muro de huesos. El protagonista dice que tiene que ser más fuerte, no solo por su propia supervivencia, sino también por aquellos que le importan. El prota crea una especie de armadura de hueso, mientras el jefe orco lo mira con una mezcla de sorpresa y desafío. El jefe orco le dice que venga, que él es el guerrero que quiere cambiar ese mundo. El protagonista dice, y que también para que pueda seguir viviendo como Andreas Cromwell. La batalla entre el jefe orco y el prota comienza con un estruendo, y ambos combatientes se enfrentan con una ferocidad y una intensidad que deja a todos los presentes en un estado de expectación. El protagonista y el jefe orco lanzan su ataque decisivo al mismo tiempo. La escena cambia a la academia, un lugar de aprendizaje y crecimiento para aquellos con grandes talentos y habilidades. Sin embargo, detrás de la fachada de la academia, hay individuos que ocultan sus verdaderas identidades y motivaciones. En un sótano secreto, un hombre misterioso llama al prota, y le pregunta que si acaso no era allí. Andrés se disculpa, el hombre dice que cómo es posible que no sea capaz de recordar el cuerpo en el que trabajaron la semana pasada. El prota dice que ellos son investigadores de la magia negra, nigromantes, y que por eso mismo, si son descubiertos, serán ejecutados en el acto. Es por eso que hacen sus experimentos en secreto. El otro tipo comienza a hacer experimentos con un cuerpo, colocándolo en un círculo mágico y diciéndole a Andrés que retroceda. Vemos cómo el experimento falla. El tipo le dice a Andrés que eso es todo por hoy, y que es hora de limpiar y recoger. El prota piensa que hoy tampoco ha aprendido nada nuevo. Mientras el prota se encarga de limpiar, no puede evitar pensar que los experimentos que están realizando son realmente peligrosos, y que no le saca mucho.
El prota piensa que no pueda salir de allí, ya que es el único lugar donde puede acceder a libros de magia negra apropiada. El prota le dice al otro tipo que siente la tardanza, y el otro tipo responde que se demoró medio día en limpiar, que cuándo será capaz de hacer el trabajo por sí solo. El prota piensa que ya que no le enseña que él lo tiene que aprender todo por él mismo. El otro tipo dice que le confió un trabajo tan simple y aún así está así de nervioso, que no tolerará otro fracaso. El prota le dice al otro tipo que lo hará lo mejor que pueda, y el otro tipo responde que no sabe si puede confiar en él, pero que le dará otra oportunidad, que vaya al cementerio nacional y le traiga un cuerpo. El tipo le dice al prota que él fue quien lo acogió cuando era huérfano, le advierte que debe demostrar que vale la pena mantenerlo con vida, o de lo contrario, él sabe lo que va a pasar. El prota piensa que lo sabe muy bien, que solo se convertirá en un cuerpo más para que él haga experimentos. El tipo le dice que ahora que se vaya, que lo haga bien. El prota sale del cuarto, el prota piensa que ni siquiera le dieron los gastos del viaje para ir al cementerio nacional a recoger el cuerpo. Al salir del cuarto, el protagonista se encuentra con todo el mundo, que queda sorprendido al verlo. Un tipo dice que si es Andreas, mientras otro murmura, si acaso continúa allí. El prota se retira, diciendo, quítense del camino, que no es un espectáculo. El prota piensa que su situación apesta y que no sabe cómo salir de ella. Nos dice que Andreas Cromwell, tercer año en la Facultad de Magia, sin talento. Nos dicen que Andreas Cromwell, un chico que viene de una familia noble arruinada, que es el típico hombre que hace favores a los fuertes y golpea a los débiles. Que el peor villano de la academia. Que un villano de tercera. Andrés es el típico personaje que nadie quisiera interpretar, pero que aunque no lo quiera, tiene que seguir siendo él. Que él es Makoto y se encuentra atrapado en el mundo del gran pecado, que él fue un exmilitar de las fuerzas especiales que no fui capaz de adaptarme a la vida cotidiana normal. Que su único apoyo en su corazón era el gran pecado, que por eso se olvidó de todo y se sumergió en el juego. Cuando por fin se pasó el juego, alguien lo llamó y se sabía todos sus datos personales y sus hábitos en el juego. Él rápidamente trató de apagar el computador. Pero sin darse cuenta, se convirtió en un personaje del juego medio año antes de que comenzara la historia original. Se convirtió en Andrés Crowtwell, el personaje que siempre lo persigue la muerte. Que si acaso se pregunta cómo lo sabe, es porque todos los personajes principales pasan por el mismo evento. Que descubren la identidad de Charon y los matan a los dos, que si no es capaz de escapar de alguna manera, se verá involucrado con ese evento y acabará con su vida. El prota se pregunta si realmente puede con eso, que no tiene otra opción que fortalecerse antes de que comience la historia. El prota piensa que lo único que tiene son las dos características especiales que le dieron por jugar 13 semanas, que una de ellas es Dual Core y la otra es al azar. Que Dual Core permite que puedas usar tanto la espada como la magia, pero que duda que pueda sobrevivir enfocándose en alguna de esas dos características. El prota dice que eso lo deja con la otra característica, que tiene que elegir una que haga sinergia con la nigromancia. El prota piensa que elegir característica, que a primera vista hay muchas que puede elegir. Que hay muchas como Dao Oriental y Camino del Arma. El prota se fija en una característica llamada evolución, que la evolución es un fenómeno que adapta a un ser vivo para alcanzar lugares más altos. El prota dice que una característica que nunca antes había visto en el juego. Que lo que necesita ahora es una característica que le permite superar los muros del castillo, un desarrollo evolutivo. Que no hay necesidad de quejarse en ello, el prota elige la característica evolución. El prota dicen que por fin puede verlo, qué clase de futuro le deparará con este rasgo. Que definitivamente sobrevivirá en ese mundo y superará ese juego como Andreas. Vemos cómo ahora estamos en los dormitorios, el prota piensa que Andreas siempre ha sido un villano secundario, pero que ahora, viviéndolo, se da cuenta de que en serio era tan importante. El prota dice que apenas puede usar una magia elemental, que lo único bueno es su nigromancia, que por eso eligió el rasgo de evolución. Que pasará primero por la biblioteca subterránea antes de irse al cementerio, que por ahora no puede perder su tiempo. El prota dice que necesita hacerse fuerte rápidamente, no solo para el evento, sino que hay un montón de personajes aparte de Sharon que lo pueden matar. El prota está buscando libros de magia negra, el prota piensa qué títulos tan malos, que si lo descubren con ellos, perfectamente lo podrían matar. El prota piensa que hay otra cosa que lo puede matar en la habitación, que está seguro desde ayer.
El prota piensa que eso definitivamente es un vampiro. Dicen que en ese mundo los vampiros son totalmente inmunes a la luz directa del sol y que también poseen poderosas magias. Que ella no es el tipo de ser que Sharon le puede poner las manos fácilmente. El prota piensa que ella equivale a un jefe de la mitad del juego, y vemos cómo la vampiro llama al prota, preguntándole que si no le gustaría ayudarla a salir de allí. Vemos al prota en un tren camino al cementerio nacional. El prota piensa que la verdad esa propuesta fue tentadora. La vampiro dice que si la libera, ella matará a Sharon, y le pregunta que si no tiene miedo de que algún día él lo mate, y le pregunta qué le parece. Que se nota que es un vampiro que logró ver a través de la cautela de él con Charo. El prota continúa pensando que últimamente no ha estado actuando como Andreas, así que tal vez puede ser eso. El prota le pregunta al vampiro que si lo libera, ¿cómo garantiza su seguridad? El vampiro dice que no le hará nada, que se lo jura. El prota piensa que porque un ser superior como ella mantendrá su promesa con un simple ser humano. La vampira continúa diciendo que ella se lo promete. La prota se pregunta que si supone que deba creer eso. El prota dice que lo pensará, que porque si traiciona a su maestro, así tan de repente, las cosas pueden ponerse problemáticas. La vampira le dice que no hay tiempo, que lo libere ahora mismo. El prota piensa que buscará más sobre los vampiros, que seguro por ahí debe haber un libro de cómo manejar a los vampiros. Y vemos cómo el conductor del tren dice que llegaron al cementerio nacional. El prota con una maleta se dirige al cementerio nacional. El prota se dice a sí mismo que ese es el cuerpo de un mago. El prota piensa que considera que el dinero es una cosa importante, pero por ahora tiene que usar su fuerza física, ya que no tiene dinero. El prota dice que allí es donde los magos negros reúnen sus cadáveres, el cementerio nacional. Una persona espera al protagonista dentro del cementerio. El protagonista le dice que viene de la familia Jenny, que es su tercer nieto. La otra persona le pregunta si ha traído flores. El protagonista dice que sí, que trae 3 lirios celestes. La otra persona le dice que por favor entre. En el cementerio hay un tipo que dice que le duele la cadera. Vemos como el tipo ve al protagonista, y dice que buena sincronización, que como lo prometió, un cadáver de un caballero. El protagonista dice que muchas gracias. Vemos que el prota ya está tratando de guardar el cadáver del caballero en la maleta. El prota logra guardarlo, mientras piensa que ese cuerpo pesaba mucho, que tiene que irse antes de que se haga más tarde. El prota voltea un poco su cabeza y se queda mirando fijamente una lápida. Luego, se pregunta que el nombre de esa lápida le recuerda a verlo antes en algún lugar. El prota piensa que no puede ser, que sea el maestro de Laura Nicole. El protagonista nos cuenta que alguien que pasó décadas en entrenamiento aislado en el camino de la espada, y se convirtió en el maestro de Laura, que después de eso, el viejo murió, y que ese es uno de los easter eggs del juego. Pero que a pesar de eso, nadie sabe que Nicole se convirtió en un maestro de Laura. El protagonista piensa que si logra hacer un caballero de la muerte con ese cadáver, el prota piensa que Sharon es capaz de conseguir un esqueleto de alto rango, pero que eso cambiará cuando evolucione, que será otra historia. El prota continúa pensando que definitivamente va a necesitar un cadáver con buenas habilidades latentes. El protagonista se dirige al tipo que estaba desenterrando los cadáveres, llamado Paimo, y le pregunta si por favor le podría dar otro cuerpo. El tipo responde con sorpresa, preguntando si quiere otro cuerpo. Paimon le dice que debe obtener primero el permiso de Charo, y que piense en su posición allí. El prota le dice que a cambio se lleve ese anillo. Paimon piensa que ese anillo tiene grabado el escudo de un conde, que si lo vende puede hacer una fortuna, que si de verdad lo está ofreciendo. El protagonista dice que solo puede ofrecer ese anillo viejo de él, que como mago, los resultados son más importantes, así que ese anillo lo ofrece con mucho gusto. Paimon pregunta que si en serio. El prota dice que definitivamente, que le ocultará la verdad a su maestro, que así que por favor tómelo. Paimon dice que entonces cederá. El protagonista dice que aunque es un anillo de una casa noble caída, sigue siendo irresistible. El prota dice que muchas gracias, que bueno que entonces desentierren esta. Paimon dice que espere, que esa está un poco difícil de desenterrar. El protagonista dice que el futuro que claramente vio ayer, que por fin está comenzando, que cuando vuelva, empezará su entrenamiento de nigromancia, que estará a su cuidado su primer subordinado. El protagonista vuelve y vemos cómo nuevamente están en el laboratorio.
Charo le dice que parece un cuerpo utilizable, que se encargue de los reactivos mientras él no está. El protagonista piensa que apenas acaba de volver y ya le está dando órdenes. El protagonista piensa que hace mejor las tareas cuando estás molesto, que tal vez su cuerpo instintivamente recuerda, que entre más rápido termine podrá empezar a estudiar su nigromancia. El protagonista se pregunta si con su nivel actual podrían manejar el cuerpo de Nickel. El prota continúa pensando que con su nivel de habilidad actual, lo máximo que podría manejar sería un esqueleto. El protagonista piensa que probablemente sea posible evolucionar cosas con el rasgo de evolución, pero que no está seguro, porque aún no lo ha probado, y que ni siquiera tiene dinero para comprar otro cuerpo para ponerlo a prueba. El vampiro le pregunta al protagonista que cuánto tiempo le hará esperar, y el protagonista le pregunta que si acaso no estaba dormida. El vampiro le dice al protagonista que la deje ir, que no lo matará, o que si acaso quiere vivir toda su vida como un simple ayudante. El protagonista piensa, que está esperando que ella le hablará. El vampiro le pregunta que sí, acaso ya se ha decidido. El protagonista piensa que siempre se ha preguntado cómo logró atarla, pero después de leer este libro entiende todo. La vampiresa le pregunta al protagonista, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en silencio, mirándome fijamente? La vampiresa le pregunta que si todavía tienes dudas, que se dé prisa, que se decida o aunque la libere podría incluso matarlo a él. El protagonista dice que la liberará, que está cansado de ser un simple sirviente. La vampiresa le dice que se ha decidido, y le pide que, por favor, le quite las ataduras. El prota le dice que, sin embargo, debe jurarlo por el nombre de su familia, que no lo matará. La vampiro se siente sorprendida. El protagonista piensa que, por la reacción de la vampiresa, el contenido del libro debe ser cierto, que cuando un vampiro jura por el nombre de su familia, tiene prohibido romper esa promesa. La vampiresa le decía que está bien, que lo jura por el nombre de Lucifer. El prota piensa que si así de fácil, y vemos cómo aparece una pantalla de estado, que dice que se han completado los requisitos, que se ha detectado una especie evolucionable, que probabilidad de evolucionar es del 55% para Ángela Lucifer. El prota se pregunta qué significa esa probabilidad de evolucionar. El prota piensa, que si solo porque lo juró, y vemos cómo aparece otra pantalla de estado, que dice, evolución única. Los objetivos que acumulan experiencia pueden evolucionar de un grado inferior a un grado superior. Puede usar todos los objetos que no sean hostiles. Puede producir una divergencia genética. Luego, le preguntan al protagonista si desea evolucionarla, con opciones, sí o no. El protagonista piensa que puede evolucionar entidades que no sean sus invocaciones. El prota piensa que esa es una oportunidad para usarlo. Antes de usarlo con Nickel, quien menciona que incluso si algo sucede, no será su culpa. Ángela interrumpe y pregunta, ¿qué es esto? Ángela le pregunta al protagonista si acaso le engañó, y el protagonista le dice a la pantalla de estado que sí, para que Ángela evolucione. Angelo le pregunta al prota, ¿qué demonios has hecho? Ángela empieza a convulsionar, y el prota se pregunta, ¿qué está pasando? Ángela queda desmayada, y el protagonista piensa que Vampiro Controlate, que ahora no sabe si la evolución fue exitosa. El protagonista dice que, aunque no sabe si la evolución de Ángela fue exitosa, ha aprendido algo importante, que puede evolucionar entidades que no son sus invocaciones, lo que implica que también podrá evolucionar sus invocaciones. El protagonista coloca a Nickel en un círculo mágico mientras piensa, así que podría invocar a Nickel ahora mismo. El prota dice que, con todos los preparativos listos, voy a proseguir con la invocación de esqueleto. El prota dice invocación de esqueletos. Aparece una pantalla de estado que dice, nigromancia básica, invocación de esqueleto ha sido activada. Un cadáver se ha detectado. Se ha detectado un objetivo capaz de ejercer la nigromancia. Se han aplicado efectos adicionales. El protagonista se pregunta que si es necesario tanto mana para invocar un simple esqueleto. El esqueleto ha sido invocado. Aparece una pantalla de estado dice, nigromancia básica, el esqueleto ha sido invocado exitosamente. Esqueleto legendario ha sido invocado. Nigromancia básica, el nivel del esqueleto ha aumentado de 1 a 3. Aparece otra pantalla de estado que dice, nivel del cadáver, alto. Bonificaciones aplicadas, nivel del cadáver, extremadamente alto. Nivel aumentado, se ha convertido en un soldado esqueleto. Nivel del cadáver, trascendental. Puede recuperar un poco de su sentido del pasado.
El protagonista piensa, bien, eso fue un gran éxito. Incluso se convirtió en un grado más alto que un esqueleto normal. Aparece la pantalla de estado que dice, Soldado esqueleto legendario, níquel no muerto, nivel 2. Rasgo, sentido de sí mismo. Maestría, espada. El protagonista dice, incluso sus rasgos. Nos dice que maestría se refiere al estado de haber alcanzado un nivel de competencia extremadamente alto en una habilidad o arte específica, donde se ha logrado un dominio casi absoluto y no hay mucho más que aprender o mejorar. El protagonista piensa que el rasgo maestría es una que normalmente se consigue con sudor y esfuerzo, y que es sorprendente que un esqueleto lo posea. El protagonista le pregunta al esqueleto que si realmente era un maestro de la espada cuando estaba vivo. El protagonista le dice a Nickel, estarás a mi cuidado. Nickel dice que perfecto con los dedos. El protagonista responde, es lo mismo para mí. Nickel le está enseñando a manejar la espada al protagonista. El protagonista piensa, todo mi cuerpo está crujiendo. El protagonista piensa que gracias a Dios le enseñó cómo mantener un cuerpo como ese, que tenerlo a él es como tener a un experto del aura como maestro. El protagonista piensa que debería decir que todos los maestros del aura están locos. El prota piensa que si Nickel, si le enseñara correctamente, podría ayudarlo a usar el aura. El prota nos dice que en el futuro podrá usar tanto el aura como el mana sin tener que elegir entre una u otra, gracias a su rasgo de doble núcleo. El protagonista piensa que podría seguir el camino de la espada mágica, combinando su habilidad con la espada y su mana del corazón, que le costará crecer y desarrollarse en este camino, pero está convencido de que si supera las etapas iniciales, podrá volverse más fuerte que nadie, incluso comparable al emperador que fundó el imperio. Nickel pellizca al protagonista, quien se sorprende y pregunta, ¿por qué haces eso tan de repente? Nickel responde mediante señas, indicando al protagonista que se concentre. El protagonista le pregunta a Nickel, ¿cómo puedes ser tan fuerte sabiendo que solo eres un montón de huesos? El protagonista piensa que, dado que fue parte de las fuerzas especiales en su vida pasada, el entrenamiento físico actual debería ser pan comido. El prota piensa que le dará 2 lecciones de agallas a Andrias. El protagonista piensa, hoy me he saltado todas las clases, he dejado que Nickel me enseñara, y se pregunta, ¿cuánto ha subido mi nivel de nigromancia? El protagonista ve una pantalla con información sobre su progreso, que muestra magia negra, arte de invocar muertos, invocación de esqueletos, nivel 3, 22 de 100. El protagonista piensa que ha subido más rápido de lo que pensaba. El protagonista piensa que, por supuesto, después de alcanzar el nivel principiante, su progreso debería ser mucho más lento. El protagonista piensa que Charon no lo ha llamado durante mucho tiempo. El prota comenta que el vampiro parece ser el mismo, añade que parece que no se ha dado cuenta. La prota piensa que la evolución está tardando demasiado, que probablemente no ha pasado nada malo. Nickel está al lado del prota entrenando. El protagonista dice que él ya sabe que él es un no muerto, que por eso no se cansa, pero que él es otra cosa. El protagonista dice que si tuviera pociones podría entrenar mientras se cura por siempre. Nos presentan 2 pociones, poción curativa, cura heridas internas y fatiga. Poción regenerativa, cura heridas externas y ayuda en la tasa de recuperación. El protagonista piensa que no hay manera de que una persona pobre como él pueda permitirse esas pociones. El protagonista piensa que si hace las pociones él mismo, podría ahorrar dinero en comparación con comprarlas ya fabricadas. Sin embargo, reconoce que no es tan fácil como parece en el juego que conoce, ya que sabe qué ingredientes necesita, pero no conoce los precios específicos de cada uno. El prota piensa que igual debería asistir a alguna de las clases para completar su información. El protagonista ingresa a la clase de pociones. Un tipo pregunta, ¿por qué has venido a la clase de pociones? Una chica responde, probablemente para ligar. Un tipo dice, que su familia ya está arruinada, y pregunta qué está haciendo allí. El protagonista piensa, los estoy escuchando bastardos. Continúa pensando que tiene que aguantar que no está allí para destacar. El profesor dice, silencio, comenzaremos la tercera clase. Nos dice que clase de herboristería y medicina intermedia. El prota piensa que los contenidos y evento no cambiaron del juego hasta ahora. El prota piensa que, ojalá solo vaya a la parte de tazas y mezclas. El profesor dice que el siguiente tema será el método para hacer una poción de refuerzo físico. El profesor dice que como ha dicho antes, que se base en esas hojas y otros 3 materiales, ¿verdad?
El protagonista piensa que los contenidos de la clase y sus conocimientos en el juego no coinciden. El protagonista piensa que aunque la poción que se está enseñando es de etapa intermedia, tiene demasiados efectos secundarios. El protagonista dice, sí, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? El profesor responde, claro, Andrés. El protagonista pregunta, ¿por qué no añade extracto de onix y corteza de mata rata? El profesor pregunta, ¿por qué deberían añadirlos? Si quiere añadirlos, que vaya y se haga una sopa. El prota piensa que esos son todos los ingredientes necesarios para hacer una poción de refuerzo físico, que entonces ¿por qué esa reacción? El protagonista piensa que quizás la receta aún no ha sido descubierta. Al salir de la clase, continúa pensando que aunque se tomó la molestia de asistir, sus conocimientos son mucho mejores que los que acaba de aprender, y se pregunta si tal vez es mejor estudiar solo. Ahora pasamos al terreno de investigación de la academia. El protagonista intenta crear una poción, pero aparece una pantalla de estado que dice, poción fallida. El protagonista piensa, mierda, otra vez. Aunque conozco la receta, lo que necesito es una forma fiable de hacerla. También se preocupa porque los materiales cuestan mucho más de lo que pensaba y pronto se quedará sin dinero. El protagonista piensa, si alguien me ayudaría. No, de ninguna manera. ¿Quién ayudaría a una basura como yo? Una chica peliblanca se asoma a la puerta y se acerca al protagonista, diciéndole, como se esperaba del senior. El protagonista piensa, mierda, ¿por qué vino allí un personaje jugable? El protagonista nos dice que la chica es un genio en la fabricación de pociones y un personaje jugable, que esa chica peliblanca es Lucía Everlax. El protagonista piensa que Lucía no comparte nada con Andras y se pregunta por qué está allí. Lucía le dice al protagonista, parece que ha estado fallando mucho. El protagonista piensa, déjala, tal vez si se la ignora se irá. Lucio le pregunta al prota, ¿qué estás investigando? El prota responde, es un secreto. El protagonista piensa, aunque fui a clases, no saqué nada. Además, Lucía fue a verlo, que sus problemas solo aumentan. Lucio le dice al prota, eres realmente amargado. El prota responde, igual que de todas maneras no pensaba que alguien como tú propusiera algo primero. Lucía le pregunta al protagonista, ¿no te gustaría investigar conmigo? Lucio le pregunta al prota que si no cree que es una buena idea. El protagonista piensa, no hay necesidad de negarse, y luego le pregunta a Lucía, ¿qué es lo que quieres? Lucio le pregunta al protagonista que sí, es raro que ella quiera un compañero de investigación. Luego el prota le dice a Lucía, no hay nada que gane con eso. Lucía le dice al protagonista que parece que él tiene algún tipo de talento y podría crear cosas asombrosas si trabajara con ella. También menciona que está buscando crear medicinas que aún no existen en el mundo. Nos dicen que Lucía ha estado tratando de crear medicinas para sí misma porque padece una enfermedad grave y necesita encontrar una cura para sobrevivir. La razón por la que Lucía es tan versada en pociones no es solo por su talento natural, sino también porque tiene una motivación personal y desesperada para encontrar una cura para su propia enfermedad. Nos cuentan que ni siquiera los médicos y farmacéuticos más famosos y reconocidos pudieron curar su enfermedad, lo que la llevó a tomar la decisión de investigar por su cuenta. Nos dicen que la enfermedad de Lucio es muy grave debido a que fue concedida por el sistema. El prota piensa que si no eres alguien como yo que ha jugado un montón no serías capaz de encontrar la cura. El protagonista piensa que para interactuar con alguien tan ingeniosa como Lucía, lo último que necesita es alguien que descubra su verdad y su identidad. El protagonista piensa que Lucía probablemente lo contactó porque escuchó algo que él dijo en clase y se interesó en él. También piensa que si intenta interactuar con ella de manera imprudente, su vida podría estar en peligro. Luego le dice a Lucía que no está interesado y le pide que se vaya. Lucio le dice al prota que, añade Z piona. No lo dijo en clase, pero que si no necesita añadir eso. El prota se pregunta que, ¿acaso es el material principal que solo él debería saber? Que si añade eso, ¿acaso no debería hacer una poción? Lucía le dice al protagonista que supo instintivamente y le ofrece su ayuda si él lo desea. El protagonista le dice a Lucía que solo dice eso porque es una niña rica, que hago lo que vino a hacer y se vaya. El prota piensa que no cambiará su vida por su atractiva propuesta. Lucía le dice que le dará algo de tiempo, que ya que cree que el corazón del señor cambiará muy pronto. El protagonista dice que no necesita pensar en eso. Nuevamente está entrenando el prota, él piensa que aunque no se preocuparía por nada,
los riesgos son demasiado altos, él mismo puede encontrar las proporciones, pero el problema es el dinero. El protagonista piensa que debe encontrar primero una forma de hacer dinero. El prota dice, que se le ocurrirá alguna buena idea. Nickel, da un fuerte golpe mientras estaba entrenando. El prota le dice a Nickel que realmente sabe cuando no está concentrado. El protagonista piensa que cuando termine el entrenamiento tendrá que pensar más detenidamente y se pregunta que si de verdad no hay ninguna manera de conseguir dinero. Al protagonista piensa que la única idea que tiene ahora mismo es rogarle a su hermana, después de que ella le envió la carta diciéndole que lo extraña. El protagonista se pregunta que si eso no es hacer lo que Andrés hacía anteriormente. El protagonista piensa que no, importa lo cabrón que sea, esa no es la forma de ganar dinero. Una chica ve al prota, y se pregunta que si ese no es Andreas, que para qué anda por allí con un libro, y se pregunta que si finalmente ha conseguido la determinación suficiente para hacer algo. Las chicas dicen que incluso así cambiará, pero que no hay manera de que cambie su personalidad basura. El protagonista nos dice que se olvidó de Diana Alben, la joven genio maga de la familia Alben, otro personaje que lo puede matar fácilmente en la academia. El protagonista nos dice que se llevaban bastante bien cuando eran niños, pero como su familia tenía muchas deudas por pagar, se distanciaron. Andreas hizo muchas cosas malas desde entonces, así que probablemente lo matara solo con hablarle. El protagonista piensa que no será raro si muere de cualquier manera, que como pensó, pedirle dinero a su hermana por ahora es la mejor opción. El protagonista llega a la capital de la ciudad y dice que es por aquí. La hermana del prota le dice que ha llegado hermano, que le ha enviado tantas cartas que no contestaba ninguna, y pregunta que si ha ocurrido algo. El prota dice que siente verla hecho trabajar, hermana, aunque seas la señora de un conde. La hermana del protagonista le dice que no es propio de él decir algo así y que de todas maneras no es su culpa. Nos presentan a la chica como Amy Crotwell, la hermana menor del protagonista. Amy le pregunta al protagonista que por qué pone una cara tan seria, que si otra vez necesita dinero. Amy pensó en eso, así que preparó algo de dinero para él y le dice que no lo gaste descuidadamente. ¿De acuerdo? El protagonista dice que gracias hermana, que definitivamente te lo pagaré. El protagonista recoge el dinero, y su hermana le pregunta, ¿qué pasó con tu anillo? El protagonista dice que se quitó el anillo con el grabado para no perderlo. La hermana del protagonista le pregunta si lo está cuidando bien. El protagonista piensa que aún no le puede decir la verdad a ella. La hermana del protagonista le pregunta si él no lo hizo, ¿verdad? La hermana del protagonista le dice que no importa cuánto, que él no debió hacerlo. El protagonista dice que lo siente. La hermana del protagonista le dice que se vaya, que no lo quiere ver más. La chica se levanta y se va. El protagonista le dice que espere. La chica le dice que no vuelva, que el anillo no se lo tiene que devolver. El protagonista grita que se lo devolverá. El protagonista dice que debió ser algo importante para ella. El protagonista piensa que esa es la primera vez que ve a su hermana tan molesta. El protagonista se pregunta qué es ese sentimiento tan miserable que está sintiendo ahora mismo. El protagonista se pregunta qué tiene de importante una vida que consiste en solo existir, que recuerda que él tampoco fue feliz cuando sobrevivió solo allí. Piensa que tiene que arreglárselas con lo que tiene y decide aceptar la propuesta de Lucía. El protagonista ya ha aceptado la propuesta de Lucía. Nos dicen información sobre experimentos para la fabricación de pociones. El protagonista le dice a Lucía que se levante y corra un poco, ya que se ha pasado todas las semanas encerrada en el cuarto durmiendo. Lucía le responde que solo los idiotas hacen ese tipo de cosas. El protagonista dice que Lucía está siendo perezosa hoy, mientras él sigue entrenando. El protagonista nos dice que usa su tiempo libre para entrenar y también para hacer experimentos. Admite que es bastante cansado, pero que a veces Lucía cambia y ayuda a que las cosas sean más rápidas. El protagonista llama a Lucía. El protagonista le pregunta por qué siente que es la única persona que está trabajando. Lucía le responde que es solo imaginación suya. El protagonista nos cuenta que ella siempre logra hacerlo enojar. El protagonista le pide consejo a Lucía. Ella le sugiere que disminuya la cantidad de mata rata y que aumente la cantidad de esencia de árbol. El protagonista le dice que ya lo tiene. El protagonista nos dice que la intuición de Lucía es muy precisa y a veces incluso llega al corazón del problema.
El protagonista piensa que él hace eso por el dinero, pero llega a la conclusión de que trabajar juntos era realmente la mejor decisión. El protagonista le añade una pequeña gota a la preparación de la poción. Aparece una pantalla de estado que dice, has fabricado una poción de refuerzo físico grado intermedio. El protagonista se levanta mientras ríe. Lucía le pregunta qué ha pasado, si ha vuelto a fallar. El protagonista le dice a Lucía que ha funcionado. El protagonista nos dice que sabe que es muy repentino, pero señala que el informe de experimentos de la poción termina allí. Aparece una pantalla de estado que dice, talento, poción de fabricación potenciar tipo ordinario ha sido adquirido. Las condiciones se han cumplido. El protagonista se pregunta que si un talento nuevo, aparece en la pantalla de estado, Andreas Crodwell, talento, poción de fabricación tipo potencial grado ordinario. Probabilidades de evolucionar, 32%. ¿Quieres evolucionarlo? El protagonista se pregunta qué significa eso. El protagonista recuerda cuando apareció la pantalla de estado para evolucionar a Ángela. Se pregunta si también puede evolucionar rasgos. Significa que puedo evolucionar cualquier cosa si cumplo las condiciones. El prota nos dice que el 32% es un valor incluso más bajo que cuando evolucionó al vampiro. Lucia dice que es increíble, que no hay ningún efecto secundarios. El protagonista piensa que de todas formas que lo guarden por ahora. Lucia menciona que incluso se puede usar diariamente. Lucía dice que van a hacer una petición al comité de examinadores de pociones. El protagonista le dice a Lucia que ella puede hacer esta parte, ya que yo he hecho todo el trabajo. Lucía dice que iba a estar ocupada con sus parciales a partir de mañana, pero que ya se la ha puesto más fácil, así que se encargará de eso por él. El prota le dice a Lucía que si estaba holgazaneando a propósito. Ángela llama al prota. Aparece una pantalla de estado que dice, Ángela Lucifer, evolucionando. Tiempo restante, 14 días, 21 horas y 33 minutos. Ángela dice que demonios ha hecho, todo su cuerpo está caliente y adolorido, pero que siente que algo más aparte de ese dolor. Se cambia la escena a un tren. Una persona dice, cuando lleguemos al punto de evaluación, por favor reúnanse para que puedan explicar cómo va a funcionar. El protagonista piensa que si es Lucía, puede pasar fácilmente el primer examen. Después está la torre mágica, donde se hace la última parte del examen. El protagonista piensa que está entrenando mucho, y así su habilidad con la espada y su nigromancia aumentan constantemente. Que, está bien, siempre y cuando se las arregle para pasar los exámenes parciales. Y que, la evolución del vampiro está a punto de terminar, así que probablemente podría pasar a visitarla. El protagonista piensa que cuando regrese y dé una buena excusa, probablemente podría estar bien ir a verla. Y vemos como una chica rubia llamada Diene. La chica le pregunta, ¿de qué crees que serán los parciales esta vez? Continúa diciendo que la petición y los miembros del grupo serán al azar. Que si tiene suerte, será pan comido. Diene, se pregunta con quién la emparejarán, pero dice que no importa con quién sea, no debería importar. La chica dice que no es tan simple. La chica apunta al protagonista y le pregunta, ¿qué pasaría si te emparejan con ese tipo? El conductor del tren anuncia que en un minuto estarán llegando a la estación de entrenamiento. El instructor dice que todos afuera, que como mencionó anteriormente, los exámenes parciales de tercer año serán una tarea grupal con miembros al azar. El instructor dice que, cada grupo estará compuesto por 3 estudiantes, uno del departamento de guerreros, otro del departamento de magia y un supervisor. El instructor dice que bueno, que empiecen a formar los grupos. El protagonista piensa, ¡qué mierda! El protagonista nos dice que en la academia hay un montón de seres despreciables como él y Charo, y que solo en ese examen, 2 de esas personas están en su grupo. El protagonista nos dice que el primer tipo lucha contra el fanático del culto, Azar y la asesina indiscriminada de la academia. ¡Viva la lunática! El protagonista se pregunta ¿por qué estoy en el mismo grupo que ellos? Un tipo llama al protagonista y le dice, así, has visto las fotos, ¿verdad? Soy Christopher, estoy en el mismo grupo que tú. El protagonista responde, encantado de conocerte. Christopher, le dice que parece que entrará como un guerrero, a pesar de ser un mago, que le da asco, que no te metas en mi camino. Un tipo llega y, dice, hola, mi nombre es Hazard. Creo que tener un guerrero sin sociabilidad, eso es un gran problema. El prota, piensa, que aquí viene la fanática. Vivian pregunta, ¿quién dice que no soy sociable?
Christopher pregunta, ¿quién dice que no es sociable? El protagonista piensa, incluso un caballero mafioso estaría mejor en el grupo. Christopher le pregunta a Hazard, ¿acaso estás diciendo que deje en paz a un mago que está copiando el estilo de entrenamiento de los guerreros? Hazard responde, para mí está bien, ya que todos deberían hacer un poco de ejercicio de todos modos. El protagonista piensa, no peleen, malditos idiotas. Y ellos no son el único problema de ese grupo. El protagonista piensa, ¿por qué tienen una supervisora yankee? El protagonista piensa, ese es el peor grupo de todos. El instructor dice, cuando todos los miembros del grupo estén reunidos, el grupo puede ir a buscar su objetivo. El instructor dice que, por favor, todos regresen con vida. El protagonista se pregunta que si volver con ese grupo. La supervisora dice, me presentaré decentemente. Mi nombre es Ivy, soy la supervisora del grupo 9. Ivy dice, eso es lo que se le ha encomendado a nuestro grupo. Muestra un papel que dice, formularios de solicitud, investigar una aldea en el territorio de un duque. Hay un rumor de que el propietario de la aldea ha sido asesinado. Enviaron un investigador hace 2 semanas, pero también ha desaparecido. Por lo tanto, solicitan una investigación que sea llevada a cabo por el gremio de mercenarios. IVI dice que sí. ¿Alguna pregunta? Piensa el protagonista, es mucho más agresiva comparada con el juego. Nos dicen que Ivy, aparte de convertirse en la maestra de aura más joven en un futuro próximo, no se conoce más información sobre ese personaje. Su habilidad es real, pero su personalidad dificulta las cosas. IVI apunta al protagonista y le dicen, ¿qué ha oído? Que ese cabecialga está por ahí tratando de hacerse pasar por un guerrero recientemente. Ivy pregunta que si un mago como él, que es una broma, que si acaso puede levantar pesas. El prota le dice a Ivy que no quiero oír eso de alguien que necesita masticar ceniza para mantener la calma. IVI dice que, allí no puede fumar. ¿Acaso quieres que te muerda? El protagonista piensa, que, por favor, que llegue antes posible. Vemos cómo llegan. IVI piensan, que, a pesar de ser un conde, su castillo es enorme. El varón dice que habéis recorrido un gran camino, que bienvenidos, nos presentan a el varón como el varón Ball. El varón dice que es una pena que haya ocurrido ese incidente, pero se lo explicaré brevemente. El varón dice que el propietario del pueblo es mi sobrino, era un joven varón, pero tenía familia. El varón dice que esa es toda la información que tiene. Ivy dice que gracias por la información. El mayordomo se acerca al varón y le dice mi señor, el joven maestro es. El conde se levanta y dice que tiene algo que atender, así que me disculpo. Primero, les deseo la mejor de las suertes. El mayordomo dice que perdón por la cortesía, pero que el joven maestro no se encuentra bien. Ivy dice que no pasa nada, que tienen toda la información que necesitaban, así que nos iremos pronto. Ivy le dice a Christopher qué gran trabajo has hecho cuidando el equipo. Ivy dice que el varón parece muy tranquilo, a pesar de que su sobrino ha desaparecido, que eso es sospechoso. Y le preguntas al protagonista, ¿por qué insististe en que partiéramos hoy? El protagonista responde, muchas cosas le parecieron sospechosas. El protagonista dice que especialmente el tema de los investigadores desaparecidos, que perdieron el contacto, que parecía una historia inventada. Y también es extraño que solo enviaran un investigador una vez, a pesar de que había pasado un mes. El protagonista continúa diciendo pero lo más sospechoso es la actitud del mayordomo. Volvemos al pasado. El mayordomo le dice a Ivy que si van ahora, probablemente lleguen al anochecer. El mayordomo continúa diciendo que sería mejor que descansaran hoy y partieran en la mañana. Ivy responde que aprecia su preocupación, pero que se irán hoy mismo. El protagonista nos dice que después de negarse a quedarse, el mayordomo parecía como si su plan hubiera fracasado. El protagonista piensa que sobre todo, parecían ansiosos, sus temblores, su respiración, su comportamiento, hasta su más mínimo gesto, que claramente sería el comportaría de alguien que estuviera ocultando algo. Todos están entrando al carruaje. Ivy dice que se dirijan inmediatamente hacia la aldea. Christopher dice que deberían conseguir un lugar para quedarse primero cuando lleguemos. IVI dice que no, la investigación es lo primero. IVI dice que lo primero que harán es investigar el castillo del propietario. El protagonista piensa que todo el asunto es sospechoso, pero todo lo que podemos hacer por ahora es comprobarlo directamente.
El protagonista se pregunta qué pasó, que por qué de repente su mana se empezó a mover. El prota piensa que se hace más fuerte cada vez que estamos más cerca de la aldea. El protagonista se pregunta, ¿qué está pasando? Hay un gran estruendo en el carruaje. Hazard llama a la entrenadora. Christopher le dice a Hazard que se mueva. Christopher ve cómo el conductor y los caballos pierden el control del carruaje. Christopher le dice a Hazard que algo le está pasando al conductor. Hazard pregunta qué pasa. Ivy rompe la puerta del carruaje y se asoma, diciendo que maldita sea, llegamos demasiado tarde. Ivy dice que todos prepárense para el impacto, que van a impactar contra la puerta principal. Vemos como el carruaje impacta y se arrastra hasta la plaza principal de la aldea, donde todos los aldeanos están bailando de manera frenética y descontrolada. Vemos como todos logran salir del carruaje. Christopher le pregunta al protagonista qué está pasando aquí. Un mago debería saberlo. El protagonista piensa que mierda, que está decidido, que eso es más que una anomalía de maná. El prota piensa que eso tiene que ser magia negra. Vemos como Vivian captura a un niño. Vivian piensa que esa no es la fuerza de un niño. Hazard dice que estuvo bailando todo el día, que sus pies están realmente desgastados, que justo como pensó es una maldición. Hazard continúa diciendo que así que hay una conexión entre su petición y la maldición, ¿verdad? Christopher dice que el casero ha desaparecido hace un mes, que si empezaron a bailar desde entonces que ya deberían haber muerto por agotamiento. El protagonista dice que parece que alguien está cuidando de ellos para que no mueran de agotamiento. Ivy dice que probablemente fueron arrastrados a algo problemático. El prota piensa que Andreas murió allí en el juego, que si hubiera seguido las sugerencias del mayordomo y descansaban en el castillo, el varón hubiera encubierto eso. Pero que desde que llegaron al pueblo al instante la situación cambió, que se han visto arrastrados a una situación peligrosa. El mana que sintió está al mismo nivel de Charon, pero que poder usarlo a gran escala se siente raro. El prota piensa que de ninguna manera, que si acaso están usando un artefacto. Christopher le pregunta al que si le pasa algo. El prota dice que tiene muy pocas pistas por ahora, que busquen en la casa del casero primero. Vemos como todos ya están al frente de la casa, todos entran y vemos un montón de cuerpos tirados en el suelo. Christopher ve a un tipo tirado en el suelo y dice que esa ropa y pregunta que si no son del equipo de investigación del imperio. Christopher dice que parece que ha pasado mucho tiempo desde que murieron. El prota le dice a Ivy que tal vez no puedan resolver eso solos. El prota dice que basándose en todo lo que han visto hasta ahora que parece ser el trabajo de un mago negro. Ivy le pregunta que qué se basa para dar esa suposición. El prota dice que se sienten como si estuvieran amplificando las emociones de la gente allí e intercambiándolas por poder mágico. Ivy dice que la fuerza motriz de la magia negra son las emociones humanas después de todo, así que probablemente también el propietario haya sido asesinado. El prota dice que tal vez fue porque les obstruía el paso. Christopher pregunta que entonces los cuerpos que se estaban quemando fuera de esa casa eran algún tipo de ritual de magia negra. El prota responde que quizás. Ivy dice que sabrán la verdad después de capturar a esos criminales, que busquen en cada parte de esa mansión y vemos como todos están buscando. Hazard dice que no han encontrado nada hasta ahora, que ni siquiera el cadáver del propietario. Vivian le dice a Hazard que mira por la ventana. Vemos cómo ven que todas las personas que están bailando anteriormente en la plaza central se están acercando a la casa. El prota piensa que el perpetrador por fin se está moviendo. Christopher pregunta qué hacen, que parecen que se percataron de nosotros. El prota piensa que parece que estaban esperando a que entráramos al edificio. Hazard le pregunta a Ivy qué hacemos. Ivy dice que por ahora detenga la búsqueda y salgan del edificio. Hazard dice que sí y se dirige al primer piso, pero vemos cómo se encuentra con todas las personas en las escaleras subiendo al segundo piso. Hazard dicen que ya están en el segundo piso. Christopher sale corriendo y choca con las personas para así liberar a Hazard. Que él se encargara del frente. Que él se encargara del frente. Vemos como varios cuerpos explotan y mandan a volar a Christopher. El prota ve a Christopher tirado en el suelo y queda paralizado. El prota empieza a recordar su vida pasada cuando estaba en el ejército. El prota empieza a entrar en pánico mientras que Hazard empieza a llamar a Christopher. Hazard recoge a Christopher mientras dicen que están vivos todavía. Ivy le pregunta al prota qué está haciendo. Ivy recoge al prota. Ivy dice que salgan de allí. Vivian que rompa la ventana. Vivian rompe la ventana y vemos cómo todos salen.
Ivy dice que corren, el prota piensa que joder, el prota piensa que tuvo un flashback de su vida pasada en su última misión, justo en este momento. El prota con su magia hace un escudo de agua, el prota usa magia de tierra, Ivy le pregunta al prota qué pasa, que si acaso cree que está solo. Ivy le dice al prota que no gaste su magia imprudentemente. Ivy le pregunta al prota que si puede rastrear la ubicación del mago negro ahora mismo, el prota dice que cree que puede si lo hace ahora mismo. El prota piensa que ya que está usando su mano de manera tan descarado, lo encontrará fácilmente. El prota usa una habilidad llamada detector de maná y piensa que te encontré. El prota dice que están en la casa a las 9 en punto, a unos 100 metros, Ivy le dice que bien hecho cabeza de alga. Hazard le dice a Ivy que por favor espere. Ivy ingresa a la casa, Ivy dice que parece que han dado en el clavo, que allí podría ser donde se esconde el mago negro. En la puerta aparece una barrera que no permite que el prota pase, el prota piensa que mierda, es una trampa. Ivy dice que maldita sea, que los engañaron y vemos como un cuerpo se está levantando a espaldas de Ivy. El cuerpo llama a Ivy, mi hermana, y le dice que le duele. El prota trata de quitar la barrera y dice que eso está más allá de su poder, una voz le dice al prota que es lamentable. La voz continúa diciendo que es lamentable como una polilla en el fuego. Vemos como una barrera está cubriendo el pueblo, la voz continúa diciendo que no hay prisa, que todo fue ordenado por Dios, que se arrodillen en el nombre de la pereza. El prota se pregunta si pereza, que por qué aparece ese nombre ahora. El prota nos dice que el título del juego es el gran pecado, que empezando por la pereza, que los 7 pecados capitales se separaron del cuerpo principal, el código del apocalipsis, y juntándolos todos se invoca el jefe final del juego. Los aldeanos están a punto de atrapar al prota, el prota piensa que esos son los ítems más importantes del juego. El prota evita a todos los aldeanos mientras se pregunta que por qué se menciona ese nombre allí en el campo, donde ni siquiera aparece la historia principal. El prota continúa esquivando a los aldeanos mientras piensa que no puede hacer eso solo, que tiene que unirse con los demás por ahora. Vemos cómo Vivian ha caído en un estado de locura y está acabando con todos los aldeanos. El prota llega donde está Hazard y le pregunta qué pasa con Vivian. Hazard le dice al prota, que está a salvo. Hazard continúa diciendo que es la primera vez que la ve así. El prota piensa que es cierto, que sabía que no podía confiar en un lunático, pero que no puede dejar un aliado herido a su suerte. Qué bueno que de acuerdo que le seguirá el juego a Hazard. El prota dice que es un desastre, que Ivy se quedó atrapado dentro de una barrera. Hazard pregunta qué deberíamos hacer ahora. La voz continúa diciendo que es lamentable que si acaso no se da de cuenta de que está matando aldeanos inocentes. Hazard pregunta qué es esa voz, el prota dice que probablemente sea el mago oscuro. El prota dice que probablemente está cerca de donde se encuentra Ivy. Hazard dice que ella está en peligro, que va a ayudarle, que le deja el resto a él. El prota dice que es demasiado obvio, que supone que es mejor que ser traicionado. El prota ve a Vivian y piensa que no es bueno, que parece que la magia negra la está volviendo loca, que si hace un mal movimiento será arrastrado. Vemos como un aldeano ataca la espalda de Vivian, el prota piensa que no podrá evitar ese ataque. Vemos como Vivian no solo le evita sino que también contraataca. El prota dice que no puede ser, una voz le dice al prota que es una pena, que no era material para ser desperdiciado de esa manera. El mago dice ¿y ahora qué? Que el único ileso ha huido. El prota dice que no le importa, que igual no esperaba nada de él. El mago negro dice que lo nota notablemente calmado. El prota dice que estaba pensando de que ya era hora de que apareciera el jefe final. El mago negro dice que no sabe de dónde sacó esa confianza, pero que en reconocimiento de su valentía también le hará una prueba. El prota piensa que se ha descuidado, no, y vemos cómo aparece en una especie de espacio. El proto se pregunta qué está pasando, mientras vemos cómo su cuerpo poco a poco va desapareciendo. El prota aparentemente vuelve a su anterior vida en su última misión como militar. El prota dice que raro sueño tuve. Hay una explosión, el prota se pregunta que dónde están todos. El prota ve a un tipo y vemos como hay una explosión detrás del tipo. El tipo le dice Makoto corre. El tipo se va a caer al suelo y vamos con el prota, sale corriendo y lo agarran. Vemos que el prota dice que maldita sea. El prota lo ve y vemos cómo se empieza a recordar sus recuerdos de la vida pasado con los de su vida actual. El prota pregunta que quién es, que si acaso es su padre. El padre del prota le dice que Andrias que tome ese anillo.
que mientras tenga eso será reconocido como el verdadero señor de la casa Crosswell. Continúa diciendo que no se haga más problemas por ese padre suyo, por favor. Que sea feliz junto a mí. Vemos como el mago negro desde fuera está viendo como el prota está rompiendo su prueba. El prota logra escapar. El mago negro se pregunta que cómo lo hizo, que cómo logró escapar de su maldición de la pereza. El prota piensa que él está harto. Aparece una pantalla de estado que dice Makoto, Andreas. 100% de sincronización alcanzada. Makoto, talento combate excepcional ha sido adquirido. El prota dice que esa maldición de la pereza no es más que un juego tuyo que solo estimula los propios traumas. El prota dice o que si acaso debería decir que la habilidad de lanzador es deficiente. El mago negro le pregunta qué acabas de decir. El prota le pregunta al mago negro que ahora qué va a hacer, que no hay manera de que eso funcione en alguien como el que recibió entrenamiento de las fuerzas especiales. El mago negro decide atacar al prota diciéndole que se calle. El prota fácilmente logra esquivarlo el ataque. El prota piensa que no es tan poderoso, pero que no puede acabar con esto sin usar la nigromancia. El prota se detiene pensando que debería estar bien, ya que nadie está mirando. El mago negro le pregunta al prota que quién demonios es él. El prota dice que se lo mostrará ahora mismo. Aparece una pantalla de estado que dice nigromancia para principiantes, invocando esqueletos. El mago negro se sorprende. Aparece una pantalla de estado que dice 23 cadáveres han sido detectados. El nivel de la habilidad es suficiente, se activarán 9 cadáveres. Aparece otra pantalla de estado que dice nigromancia principiante, éxito en la invocación de esqueletos. El mago negro pregunta que si un nigromante. El mago negro pregunta que la congregación ya lo sabía. El prota piensa así que realmente hay una congregación de magia negra, que lo malinterpreto, pero que puede usar eso para deshacerse de él. Aparece una pantalla de estado que dice 7 esqueletos comunes, 2 soldados esqueletos comunes han sido invocados. El protagonista dice que se le ha encomendado recuperar la página de la pereza. El mago negro prepara su ataque mientras dice que son simples esqueletos. El mago negro ataca mientras le pregunta al prota que si cree que con eso puede igualar el poder de la pereza. El ataque del mago negro destruye todos los esqueletos del prota y se dirige también hacia él. El protagonista logra protegerse usando escudo de tierra. El mago negro hace una lanza para atacar al prota. El mago negro le dice que deje de fingir. El prota detrás del escudo de tierra que él hizo, invoca a Nickel sin que el mago negro lo vea. El mago negro ataca al prota con su lanza diciéndole que son unos debiluchos. Nickel sale y logra romper la lanza del mago negro. El mago negro piensa que no lo puede creer, que un simple esqueleto cortó su lanza oscura. El mago negro piensa que ese tipo y vemos cómo saca la página de la pereza. Vemos como una gran mano detiene a Nickel. El mago negro dice que pensar que alguien como él lo obligará a usar su preciado poder de la pereza. El mago negro dice que los hará pagar por haberse interponido en sus planes. Vemos como el mago negro manda a todas las manos invocadas por la pereza a atacar a Nickel y al prota. El prota piensa que puede reaccionar aunque sea así de rápido, y que Nickel es lo suficientemente resistente para resistir sus ataques. El mago negro dice que mueran en silencio. El prota piensa que mierda, que los ataques se están volviendo aún más rápidos. El prota piensa que el mago negro está teniendo problemas para controlar su fuerza, que eso significa que aún no domina totalmente el poder de la pereza. Que buscará un hueco y lo golpeará. El prota se dirige a la espalda de Nickel. El mago negro deja de atacar y ve al prota aún de pie. El mago negro piensa que persistente. El prota le dice al mago negro bastardo, que era alguien que recién le había puesto las manos encima. El mago negro manda otra vez a las manos a atacar. El mago negro dice que no se preocupe, que lo mandará al mismo lugar que el esqueleto. El mago negro le dice adiós y vemos como las manos están a punto de acabar con el prota. Nickel se teletransporta detrás del mago negro y, vemos como de un solo corte acaba con él. El prota dice que pensó en quién era el que hacía eso, pero qué pensar que el mayordomo del varón era un mago negro. El prota piensa que eso significa que de alguna manera el varón está involucrado en esto. El prota dice que de todos modos si recoge la página de la pereza, aparece una pantalla de estado que dice código apocalíptico. Séptimo capítulo diligencia ociosidad. Tasa de recuperación de maná de un 320%. El prota se pregunta qué se debe hacer con eso, que no es como si pudieras llevárselo. El prota le entrega la página de la pereza a Nickel y le dice que se encarga de él por ahora.
El prota piensa que lo pongan primero en el almacenamiento de invocaciones y que luego pensará qué hacer con eso. El prota mira hacia un lado y vemos cómo no ha desaparecido la barrera que tiene atrapada a Vivian. El prota dice que el lanzador ha muerto, que por qué no desaparece la barrera. El prota piensa que para él está bien si Vivian no logra salir, pero que si vuelve solo tendrá que dar explicaciones de cómo logró sobrevivir, y que tampoco puede decir que usa magia negra. El prota toca la barrera, diciendo que es una barrera diferente a la que él estaba y vemos cómo es arrastrado dentro de la barrera. Vemos cómo el prota entra en los recuerdos de Vivian, cuando ella estaba pequeña. El prota le pregunta a Vivian que si ella es la pequeña Vivian. Vivian dice que una silla está hablando. El prota le dice que él no es ni un fantasma ni un demonio, que él es una hada que ha venido a rescatarla. El prota dice que es bueno que haya venido ahí, pero ¿qué demonios está haciendo? El prota nos dice que lo primero que vio cuando fue allí, fue a la joven Vivian siendo abofeteada en la cara por una mujer noble, que como nadie puede verlo investigar fue muy fácil. Que descubrió que la mujer que abofeteó a Vivian, era la segunda esposa del padre de Vivian, y esos antecedentes domésticos. El prota nos dice que la casa Belkan es famosa por su esgrima, por lo que el señor quería un hijo que podría convertirse en su sucesor, que sin embargo debido a que la madre de Vivian no dio a luz un heredero varón, una tragedia comenzó. La madre de Vivian dice por qué te tuvo a ti, que no debería haberte dado a luz. Que desde que su madre la abandonó, no había una sola persona que protegiera a Vivian. Que por la soledad y el maltrato se plantó una pequeña semilla de locura en Vivian. A medida de que pasaba el tiempo se acumulaba más locura, hasta el punto de que mató a todos los profesores y ayudantes en la reunión de quinto año por sí misma. Vivian le pregunta al prota señor Hada. El prota piensa que aunque no pueda hacerle olvidar su pasado, pero que puede echarle una mano para intentar superarlo. Vivian empieza a llorar. Vivian pregunta que si de verdad ha venido a ayudarla. El prota le pregunta a Vivian por qué llora. Vivian dice que es porque nunca tuvo antes a alguien que le intentara ayudar. El prota le dice a Vivian que ella tiene un talento especial, que solo aquí nadie lo reconoce. Vivian pregunta que si es especial. El prota le dice, que sí que tiene un talento muy especial y excelente para la esgrima. Vivian dice pero que ni siquiera ha tocado una espada en toda su vida. El prota dice que estas hadas saben un montón de cosas, así que confía en mí. Vivian dice, pero que a ella siempre la regañan. El prota dice que está bien que él estará a su lado, y a cambio prometa, que no le dirás a nadie sobre mí. Vemos cómo van pasando los días del prota junto a Vivian. Vemos cómo ha pasado un mes. Vivian le está gritando al prota que donde está señor Hada, que vino al lugar prometido tal como él le dijo. El prota está detrás de un árbol escuchándolo todo. Vivian le pregunta al prota que si le va a enseñar a usar la espada hoy también. El prota le dice a Vivian que no puedes ir por ahí gritando, que le dijo que nadie puede averiguar su verdadera identidad. Vivian dice que así que estabas ahí detrás. El prota le dice a Vivian que entonces empiecen con el entrenamiento. El prota nos cuentan que así fue como pasó un mes entero con Vivian. El prota nos cuenta que con su talento de combate excepcional trato de darle tantos consejos como pude, que se sinergizó muy bien con ella, que ella es realmente un prodigio. El prota piensa que esos no deberían ser los movimientos de una mocosa que ha estado aprendiendo esgrima durante un mes. El prota le dice a Vivian que por eso ha sido elogiada por su instructor de esgrima. Vivian dice pero, el prota piensa que, ¿esto qué es? Que pensó que era una niña muy segura de sí misma. El prota le pregunta a Vivian, ¿qué pasa? Que sus movimientos fueron perfectos. Vivian dice que no importa cuánto la elogie su maestro, que el señor Hada no se mostrará ante mí. El prota dice que él es un hada, y me pregunta que, ¿por qué no te lo he dicho? Vivian le pregunta al prota que si acaso es porque ella es un niño malo, que por eso no se muestra ante ella. Vivian dice que pensó que si se esforzaba y me reconocían, pero que aunque se esfuerce tanto el señor Hada no se mostrará ante ella. Vivian dice que es inútil no importa cuánto me esfuerce, no. El duque Belkan, llegan de Vivian y dice que le ha sorprendido Vivian. El prota piensa que el duque Belkan, el duque continúa diciendo pensar que tienes tanto talento. El duque Belkan le dice a Vivian que le muestre esa habilidad con la espada una vez más. Vivian le vuelve a mostrar la habilidad con la espada al duque. El duque dice que como se esperaba de la sangre Belkan. El duque se retira diciendo que eso fue increíble.
Vivian dice que señor Hada, que esa fue la primera vez que su padre la elogió. Vivian dice que pensar que incluso ella podría soñar con algo así. Vemos como poco a poco la magia en la que se encuentran atrapados se empieza a romper. Vivian dice que realmente se quiere quedar más tiempo con el señor Hada pero, que ha llegado el momento de despertar. El prota piensa que así que finalmente se ha despertado. Vivian dice que gracias a él encontró el camino que debe seguir, y que cree que debe seguir ese camino sin quedarse atascada en el pasado. El prota agarra la mano de Vivian, mientras dice Vivian esa va a ser su promesa que por favor la mantenga. Vivian dice que mantendrá esa promesa para siempre, muchas gracias señor Hada. El prota dice que si es Vivian, ella puede hacerlo, vemos cómo se rompe la barrera. El prota continúa pensando que especialmente si es la misma Vivian de ese sueño. Nos dicen que el varón es quien estaba detrás del incidente de la aldea, que después de romper la barrera por su cuenta y unirse a ellos, Ivy se enteró de este hecho. Ivy le dice al prota que cabezón, que le corte la cabeza a ese bastardo, que intente no hacer las cicatrices en la cara, que irán al castillo del varón ahora mismo. El prota nos cuenta que se empezaron a mover inmediatamente. El prota piensa que Christopher está muerto y Hazard ha desaparecido, que no es ninguna sorpresa. Vemos cómo los guardias del castillo del varón están deteniendo a Ivy. Un caballero le pregunta que quién es, mientras otro le dice que por favor guarden sus espadas. Ivy saca la cabeza del mayordomo del varón y les pregunta si lo reconocen. Que él es el responsable de lo que pasó en el pueblo, que los lleven con el varón ahora mismo. Todos entran a la habitación del varón. El varón dice que ya llegaron, y vemos como todos quedan sorprendidos. Todos se sorprenden al ver una criatura en el cuarto. El varón dice que así que Evans ha muerto, y les dice que esa criatura es su hijo. El conde dice que debería haber muerto hace unos meses por una enfermedad. El prota piensa que así, que por eso se metió en la magia negra. El conde dice que buscando medicinas, lo visitó un hombre con túnica y dijo que tenía una manera de ayudar a su hijo. Que le pidió que hiciera lo que fuera para salvar a su hijo, que incluso si eso significaba dejarlo en ese estado miserable. El conde dice, hijo que lo perdone por ser un tonto. Ivy dice que esas palabras. Ivy coge al varón y lo lanza, mientras dice que esas palabras las diga adelante de la gente a la que él y su maldito mayordomo han arruinado. Ivy le dice al prota que no se quede ahí parado, que vaya y llame al equipo de investigación ahora mismo, y les diga que se deshagan de ese monstruo. El prota usa la habilidad lanza de roca y acaba con el monstruo. Ivy le dice al prota que cabezón, que porque ha desobedecido sus órdenes. El prota dice que una criatura nacida de la magia negra debe ser tratada inmediatamente antes de que haga cualquier movimiento repentino, que además cualquier información importante debe estar en manos del varón. El prota nos cuenta que después el varón fue arrestado inmediatamente llevado por el equipo de investigación imperial. El prota nos cuenta que cuando regresaron a la academia, Vivian y él fueron llamados para dar su testimonio. Un tipo dice que está claro que estaba en convivencia con el mago negro, que traigan al varón que celebrarán otra audiencia. El tipo le dice al prota y Vivian que gracias por su tiempo, que ahora ellos dos se pueden ir a sus casas. El prota piensa que el varón, que las consecuencias de involucrarse con la magia negra seguramente serán severas, pero que debería agradecerle porque de no haber matado a su hijo, que él habría sufrido el infierno de ser el experimento de un grupo de magos locos. Vivian le dice al prota que el señor Hada debió haberse dado cuenta de todo, ¿verdad?, sobre el hijo del varón. El prota mirando a Vivian recuerda cuando estaba en sus recuerdos. Vivian dice que no quería dejarlo vivir porque sufriría, ¿verdad? El prota preguntado a Hada, que de qué está hablando. El prota piensa que casi habla como Hada. Vivian dice pero que habla igual que él y vemos cómo llega Lucía llamando al prota. Lucia le pregunta al prota que si ya ha acabado con sus asuntos. El prota dice que sí, que dijeron que la audiencia ha acabado. Lucia saca su tablet y le dice que de todos modos mire eso. Lucía dice que el señor es famoso y vemos que el prota aparece en una noticia, que dice los estudiantes de la Academia Roblen derrotaron a un mago negro. Lucía dice que ha pasado tiempo desde que revelaron la poción. El prota dice que de verdad, que aunque todo lo que quiere es un poco de paz y tranquilidad. Lucía dice, que bien, que escuchó que va a recibir una recompensa, que la invite a comer, por favor. El prota dice que no, que el dinero de la recompensa se tiene que dividir. Lucía pregunta que si no es ella la que sale en las noticias junto a él. El prota le pregunta que si solo se ha fijado en ella ahora.
el prota dice que estudiante de tercer año de la Facultad de Caballería. Vivian, salúdala. Lucía se presenta como Lucía Everlast, encantada de conocerla. El prota dice que lo siente, que es un poco tonta. Vivian se presenta como Vivian Belkan. Lucía dicen que vuelvan a la historia, que va a recibir dinero de todos modos, ¿verdad? Que así que salgan a cenar y celebren el éxito de su producción de pociones. El prota dice pero que el jurado aún no se ha pronunciado, que cenarán en otro momento. Lucía dice que muy bien. Lucía se va retirando, diciendo que de todos modos, mañana lo verá en la Torre Mágica. El prota dice que sí, que no la perdonará si llega tarde. Vemos como ya es el día siguiente y vemos que el prota está cargando a Lucía mientras dice que sabía que acabaría así. El prota le dice a Lucia que fue un tonto en confiar en ella. Lucia dice que despacio. Ambos llegan a la Torre Mágica. Un tipo les dice que si Andreas Cromwell y Lucia Everlast, correcto. El tipo dice que por favor lo sigan, continúa diciendo que el espacio de la torre es distorsionado constantemente, así que por favor cuidado. El prota le dice a Lucia que si escuchó eso, que ahora despierte y camina correctamente. Lucia dice que está despierta. Lucia dice que así que la senior, que conocí ayer, que cuál es su relación con ella. El prota dice que nada en particular. Lucia dice que bueno, pero que definitivamente deberían salir a cenar. El prota dice que ella es rica, que porque le sigue rogando para que la invite a comer. Una voz dice, que ve que ellos dos no están nada nerviosos, que descaro. El prota piensa que esa voz, y se pregunta que si el dueño de la Torre Mágica Roblen. Baj Alban, nos dice que la Torre Mágica, un grupo de magos ingenieros que contribuyen a la civilización, empezando por el tren de la levitación del mana, desarrollan diversos productos, como lámparas de maná y fertilizantes, que cuanto más famosa es la Torre Mágica, más dinero recibe del gobierno y la nobleza. Baj ve al prota, y dice que su hijo, realmente tiene esa cara de estúpido inmutable. Nos dicen que Bart Alben, el jefe de la casa Alben y actual maestro de la Torre Mágica Roblen. El prota se pregunta que si no es el maestro de la torre soplando las cosas fuera de proporción por aparecer personalmente. Bart dice y que ella es la hija del vizconde Holyton, supongo. Lucia dice que sí, que su nombre es Lucia Everlast. Bart dice que si quieren que la gente recuerde su nombre, tiene que construir una reputación a la altura. El prota piensa que si acaso se está escuchando. Bart le dice al tipo que está guiando al prota y a Lucía que a partir de ahora será él quien se encargue de eso que atrás, y vemos como en el suelo ese un círculo mágico. Lucy le susurra al prota que el maestro de la torre es realmente un monstruo por ser capaz de usar magia espacial tan difícil y compleja como esa, pero que parece que está exagerando a propósito para hacerlo parecer más grande. Mientras son teletransportados a otro lado, Bart dice que él también puede escucharlos, novatos. Vemos cómo aparecen en el lugar donde se está examinando la poción. Un tipo pregunta si el maestro de la torre, Bart pregunta si se sigue examinando la poción. El tipo dice que sí, que el examen de eficacia acaba de terminar. Que ahora solo queda el interrogatorio sobre el método de producción, y vemos cómo Bart se bebe la poción. Bart empieza a nombrar cada uno de los ingredientes de la poción, y le pregunta a Lucía que si hay algo más. Lucía dice que extracto de hongo picha y corteza de raíz mata rata. Bart se acerca a Lucía, y dice que interesante. Bart dice que ha escuchado de los rumores pero que pensar que ella puede hacer tales pociones a su edad. Bart dice que ya que el examen ha terminado que los apruebe, pero que sin embargo. Bart pregunta que por qué está el hijo de Croswell allí, que en el papel estaba escrito que fue un esfuerzo en conjunto pero que si acaso no se aprovechó. Lucía dice que si el senior no hubiera estado allí no podría haberla creado. Bart pregunta que él no podría. Lucía dice que sí, que la mayor parte del trabajo fue hecha por el senior y que ella solo ayudó. Bart dice que está bien, que lo va a comprobar ahora. Bart chasquea los dedos para ser teletransportados a otra zona. Lucía dice que parece que no puede usar esa magia fuera de la torre mágica. El prota piensa que lo está analizando incluso ahora. Llegan a un laboratorio. Bart dice que haga la misma poción allí, que los ingredientes están en el almacén. El prota dice que entendido. El prota piensa que si usa algo que no hizo antes podría haber un problema, así que vayan con lo que está. Vemos como 5 minutos después el prota ha terminado la poción. Bart la toma y dice que reconoce que lo hizo bien. Pero que ahora empezarán con las preguntas, que por qué usó el hongo pichi. El prota dice que sí, que lo usó para deshacerse de los efectos secundarios y mejorar su eficiencia.
Lucia piensan que así que el senior puede explicarlo bien también. Bart dice que entendido, el prota dice que no ha terminado de explicarlo. Bart se quita las vendas de sus ojos y dicen que a pesar de que no se han visto desde hace mucho tiempo, el mocoso que conocía no podría haber hecho algo como eso. Bart le pregunta al prota que quién es él, el prota le pregunta que si está bromeando señor Alben, que él es Andreas Crowdwell sin lugar a dudas. Que él es el mismo Andreas que trataba como un insecto y se burlaba de él todo el tiempo. Bart dicen que se convirtió en un muchacho interesante mientras no lo veía y le pregunta que si no es así. Bart dice que apuesten algo, que si descubre otra medicina ese año y la traes allí, él pagará todas las deudas de la familia Croswell. Y que también le concederá un deseo, que sin embargo, que si no lo consiguen abandonarás la Academia Roblen. Bart le pregunta al prota qué piensa al respecto. El prota piensa que las condiciones son duras, el prota dice que acepta la apuesta. Que como herederos de la casa Croswell no puede rechazar tal oferta. Bart dice que esperan que realmente produzca resultados si estás tan seguro. Bart al ver al prota fijamente ve al padre de Andreas en él. Ahora pasamos con Angela. Nos dicen qué tiempo restante 10 minutos, qué tiempo restante 60 segundos y vemos como poco a poco va bajando la cuenta para que Angela evolucione. Angela se levanta y rompe la celda donde se encontraba atrapada. Angela recuerda cuando el prota le dijo que sin embargo tendrá que jurarlo por su apellido que no lo matará. Ahora nos cuenta, que Stormbringer es un monstruo espiritual con alto intelecto, que puede controlar el rayo y el viento, que incluso en el juego tener uno como mascota era una tarea increíblemente difícil. El prota está en un tren, mientras piensan que ha recuperado parte de los costes del material, que así que su necesidad de dinero ha disminuido un poco, que mientras siga haciendo pociones podrá centrarse únicamente en su entrenamiento. El prota continúa pensando que el problema ahora mismo es la página de la pereza, que no importa cuánto lo piense que no encuentro la manera de beneficiarse de ello que probablemente debería cambiarlo por algo que necesite ahora mismo. El prota piensa que no se puede evitar que le tocará usar a Charo. El prota se baja del tren, el prota empieza a mirar a su alrededor porque se siente observado. El prota se pregunta que igual son imaginaciones de él. El prota se reúne con Sharon. Sharon dice que el tema candente de la academia por fin lo visita. Sharon pregunta que si esa es la poción. El prota dice que sí, que vino a informar justo después de que terminara el examen final. Charo le pregunta, pero que si la ha estado investigando a escondidas de él y justo ahora actúa como un verdadero discípulo. El prota dice que no está planeando dominar. Sharon le dice al prota que se calle, que ahora venga sin quejarse, que le grabara en él lo que significa hacer su discípulo. El prota piensa que no puede traer ese tema hoy, que hablar con él mientras tiene mal humor que prefiere no hablar, que debería estar satisfecho con solo comprobar la condición del vampiro. Sharon va al laboratorio y ve cómo todo está destruido, y también se da cuenta de que el vampiro ya no está. El prota piensa que parece que la evolución ha sido un éxito, que es lamentable que no se encuentre más con ella, que era una muestra agradable. Charo le pregunta al prota que si le hizo algo a las ataduras de Angela. El prota dice que no, que temía por su vida. Sharon dice que a pesar de que ella era solo un híbrido, el prota piensa que es un idiota, que se lo merecía. El prota sale de la casa de Sharon, el prota piensa que otro día traerá el tema de la página de la pereza. Angela llama al prota y vemos cómo aparece encima de él, el prota piensa que lo estaba esperando para tenderle una emboscada. Angela le dice al prota que ha tenido algo que preguntarle desde que despertó, que si le importaría responderle. El prota mira a Angela. Angela dice que es un buen niño, que ahora le diga, ¿qué es este poder? El prota le pregunta a Angela que por qué hace eso, que él cumplió con su palabra. El prota dice que ella debería saber el precio de romper al juramento en nombre de su familia. Angela dice que lo sabe demasiado bien pero que no puedo evitar preguntarse algo. El prota dice que con su propia fuerza no podía romper la atadura por mucho que lo intentara, que así que usó otra forma. Angela le pregunta ¿sabes algo? Que fue increíble el método que usó. Angela se pregunta que por qué sale ese olor de él, que es igual que el gran pecado. Angela dice que finalmente está viendo lo que es interesante. El prota pregunta qué demonios está diciendo. Angela agarró al prota del cuello y lo estampa contra un tronco, mientras dice que hay un montón de cosas que quiere preguntarle pero como ese lugar es demasiado llamativo va a esperar por ahora. Angela continúa diciendo que ya que se volverán a ver muy pronto, que pondrá ese poder al servicio de Dios por el momento, y ya que la ayudó que no puede evitar darle las gracias.
El prota se pregunta qué es esta fuerza. Angela dice que no se preocupa, que no lo hará sufrir. Angela continúa diciendo que puesto que él podría ser su pareja predestinada. Ahora nos cuentan que caída de materiales, que cuando el gran pecado eras un juego solo caían ítems útiles, pero que después de que el juego se ha convertido en realidad, tiene que lidiar con el material basura él mismo y eso hace que el procesamiento y la mezcla sea mucho más difícil. Ahora pasamos a los dormitorios de la ilusión en la academia, y vemos como Diane y su amiga están tomando una taza de té. Diana le cuenta a su amiga sobre el libro que está leyendo, y dice que entonces Lord Pili con su esposa, de una mano. Julien dice que pare un poco con la propaganda de caballero. Diane dice que si se fija bien hasta ella puede encontrar un caballero al que apoyar. Julien dice que parece que Lucia Everlast ha pasado el examen del comité de pociones de la Torre Mágica. Diane pregunta que a esa edad. Diane piensa que oyó que era una perezosa, pero que es muy capaz, que un dragón durmiente literalmente. Julien dice pero lo que realmente le sorprendió, fue esto, que mire, que sí lo puede creer. Julien dice que pensar que alguien con tan poco talento como él logró crear la poción, que cuando lo escuchó por primera vez pensó que era mentira. Diane dice que cuando su familia cayó solo pudo culpar a sus circunstancias y a su propio talento. Diane se pregunta que si realmente cambió, que tendrá que averiguarlo por ella misma. El prota ya se encuentra en la clase. Lucia dice que Senior que por qué lleva tanta ropa, el prota dice que no se siente bien. Lucia dice que entonces, que por qué está allí en lugar de descansar, el prota dice que necesita suficiente asistencias para graduarse. El prota dice que anoche, que no puedo dejar que cualquiera vea esa enorme cicatriz en mi cuello. El prota recuerda cuando Angelo lo mordió. El prota piensa que ella dijo algo sobre un compañero predestinado y algún olor. ¿A qué demonios se refiere? Que lo mordió en el cuello y de repente desapareció. El profesor dice que si todos se encuentran allí. Los estudiantes dicen que sí. El profesor dice que entonces van a empezar con la conferencia de inmediato. El profesor ve al prota y recuerda la noticia del descubrimiento de la poción. El profesor llama al prota y le pregunta por qué lleva tanta ropa, que si está enfermo. El prota dice que sí, que se resfrió. El profesor le dice que parece que está cansado por tu investigación de la poción, que ya le dio asistencia así que se puede ir. El prota dice que muchas gracias. El profesor dice que no le parece muy solidario, que él incluso le pidió un consejo a su profesor de botánica, pero que tal vez era demasiado difícil incluir mi nombre. El prota se pregunta qué está diciendo, que él no ha aportado nada y quería una parte de las ganancias. El prota dice que está muy agradecido por el consejo que me dio, que especialmente alrededor del extracto de hongo pichi y la corteza de árbol mata rata. Lucia piensa que si está buscando pelea. El prota dice que era tal y como dijo, que si le hubiera añadido estaría haciendo una sopa en vez de una poción, pero que como ve la sopa estaba muy buena. El profesor dice al prota que está siendo demasiado impertinente. El prota dice que como no se siente bien, se va. El prota piensa que cuando él era solo un pequeño, ellos lo ridiculizaban, pero ahora quieren ser amistosos. Que ahora se calle y lama sus botas, que puede ir a otra clase si necesita asistencias. El profesor pregunta qué está cuando piensa ignorarlo. Lucia llama al profesor. Lucia pregunta que si puede explicarlo en su nombre como creadora de la poción. El prota piensa que demonios está pensando. El profesor dice que adelante. Lucia dice que aprendieron lo básico sobre hacer pociones en la clase. Y luego pusieron en práctica esos fundamentos, así que su conclusión es que hay un gran significado en hacer tu propia investigación sin tomar prestado la mano de nadie. Lucia pregunta que si ese no es su trabajo como magos, el profesor dice que así es. El prota se pregunta que si está siendo abrumado por Lucia. Lucia dice que le pedirán un consejo la próxima vez, si el profesor no está lo suficientemente ocupado con su propia investigación. El profesor dice que siempre puede venir por su consejo. El profesor le dice al prota que él también se cuide, y vuelva sano y salvo. El prota piensa que Lucio lo hizo muy bien, calmando la situación. Que todavía no sabe por qué lo hizo, pero gracias. Un tipo dice que se informen sobre los posibles candidatos a explorador. Una chica dice que en primer lugar va a informar acerca de los estudiantes ya matriculados en la Academia Roblen. Nos presentan al tipo como el Duque Sinclair. El Duque Sinclair pregunta que así que la hija de la compañía Everlast creó una nueva poción y la está adaptando al comercio diario.
La asistente del duque dice que sí, que la llamaron poción Everlast y actualmente están monopolizando las ventas. El duque pregunta que si tiene una muestra, la asistente dice que sí. El duque dice que si ya hizo eso en su primer año, que cuando se gradúe habrá un montón de gente tratando de conseguirla. La asistente le dice al duque que tienen que acercarse a ella ahora. El duque, mientras toma la poción, dice que también comprueba así hay otros que han puesto sus ojos en ella. La asistente le pregunta al duque que cómo fue, el duque dice que es sorprendente. El duque dice que es varias veces más eficiente que las actuales en el mercado y no hay efectos secundarios, que si se pueden comercializar con éxito entonces harán grandes estelas en el mercado. La asistente dice que sin embargo, hay otra cosa digna de mencionar. Que en el informe que se escribió, que la poción tiene otro creador. El duque dice que el hijo de Crodwell, y se pregunta que si tenía talento para las pociones desde el principio. La asistente dice que no lo parece ni que circula el rumor de que se aprovechó de ella. El duque pregunta pero que si hay alguna razón para que ella agregue su nombre. La asistente dice que no, y como ambos hogares no tienen ningún tipo de relación entre sí. El duque dice que vayan a investigar, que si despiertan un talento añádelo a la lista de exploradores. La asistente dice que sí. Ahora pasamos con otro tipo. El tipo le pregunta a su mayordomo que cómo va la ceremonia de entregas de los premios de fin de año. El mayordomo dice que tal y como lo tiene previsto Majestad, que la familia Croswell va a ser degradada. El rey dice que Andreas Cromwell, que está deseando ver si es diferente a su padre. El prota está entrenando y vemos cómo llega a las 10.000 repeticiones. El prota empieza a beber la poción. El prota piensa que si no tuviera las pociones sería imposible hacer eso. El prota nos dice que la poción regeneradora amplifica la tasa de recuperación de sus músculos mientras, la poción curativa cura su fatiga, y añadiendo la poción de refuerzo físico ha creado un sistema de entrenamiento infinito. El prota dice que fue una apuesta, pero que evolucionar fue la elección correcta. El prota piensa que se estresó mucho al principio, pero que después de un tiempo decidió evolucionar, ya que el riesgo era bastante bajo. El prota recuerda la pantalla de estado, que decía Andreas Cromwell la probabilidad de evolución del tipo de buff, fabricación de posiciones es del 89%, ¿quieres evolucionarlo sí o no? Que los resultados fueron tan sorprendentes que se sintió como un idiota por haberse preocupado por ello antes. Que la cantidad de pociones que puede crear aumentó mucho, la tasa de éxito y la velocidad de fabricación que termina aumentaron sustancialmente. Que mientras todo vaya bien y le vaya bien, podrá crecer bien. El prota dice que si logra conseguir un buen cadáver y algunos ítems no tendrá que preocuparse por su fuerza de combate, que además como Charon siempre se va no puede venderle la página de la pereza. El prota recuerdo cuando fue al salón de Sharon, y había una nota que decía ausencia por viaje de negocios urgente. El prota piensa que está de tal mal humor que se fue de viaje y no le dijo ni una sola palabra a su discípulo, que por qué es tan mezquino. El prota dice que no tiene otras conexiones aparte de él, que tiene clases de botánica medicinal mañana por la mañana, que tiene que dejar de preocuparse y dormir. El prota llega al salón de clases y hay una nota, que dice debido a lo anterior la clase de hoy se va a realizar al área libre tal y como mencionó en la tableta. El prota piensa que ese bastardo, que sabía que no tenía tablet y lo está usando a su beneficio. El prota se pregunta qué demonios piensa hacer con los alumnos. El prota llega al jardín, y se pregunta que por qué todos están apresurando tanto. El prota piensa que parece de alguna manera un examen. El profesor dice que Andrés que parece que ha llegado tarde, que parece que está demasiado ocupado con su investigación que si acaso no vio el aviso. El prota piensa que inmaduro que puede ser alguien. Lucy agarra al prota y se lo lleva mientras le dice que de todos modos ven que ella se lo explicará. Lucía le enseña en su tableta una nueva noticia de una poción. Lucía dice que solo compre una tableta ahora, que ya tiene dinero. El prota viendo la noticia se pregunta así que descubrió una poción para despertar y se le ocurrió hacer un examen para analizarla así como así. El prota piensa que debe haber sentido que tenía que presumir de ello. El profesor le dice al prota que para alguien de su calibre, averiguar los ingredientes y las proporciones de esa poción debe ser pan comido. El prota piensa que realmente es un obstinado hijo de puta. El profesor piensa que finalmente lo expondrá por lo que es. El profesor dice que no necesidad de avergonzarse, que él tiene un futuro brillante por delante. El profesor piensa que alguien que acaba de aprovecharse de la señorita Everlast, estrella en ascenso del mundo de las pociones, que él no es más que un estudiante basura.
Vemos como 4 horas después el prota ha descubierto todos los ingredientes y las proporciones de la poción. Vemos que una profesora está de testigo. La profesora dice que no hubo trampas de ningún tipo durante el examen. Un estudiante dice que así que Andreas realmente tiene talento para hacer pociones. Lucía dice que bueno señor alga. El prota dice que no es una alga, que su hombre es Andreas. Vemos como un estudiante llama al profesor mientras le pregunta por qué le hizo eso, que por qué anunció la poción que él hizo como si él la hubiera hecho. El estudiante dice que si es algo que haría un ser humano, que debería saber mejor que nadie cuánto se esforzó en eso. El prota le pregunta a Lucía qué piensa. Lucía dice que si es el profesor que ella conoce, que probablemente lo hizo. El prota se va retirando y dice que piensa lo mismo. Lucía le pregunta que a dónde va. Lucio piensa aunque acabo de salvarle el día hace un rato, ya no me importa, estúpida alga terca. El prota llama al maestro y le dice que tiene una pregunta relacionada con los ingredientes de la poción. El maestro le grita que si acaso no ve que no es momento para eso. El prota dice pero que está relacionado con esa situación, que si es su propio trabajo debería ser capaz de probar que él lo hizo, aquí mismo. El estudiante pregunta probarlo, como en el examen de la torre. El prota dice que si realmente fue él quien hizo debería ser capaz de explicar los materiales fácilmente, o quizás no tiene la suficientemente confianza para hacerlo. El profesor pregunta que si confianza, que descarado de tu parte, que él es un profesor de la prestigiosa Academia Roblen. El prota le dice que entonces responda eso, que cuál es la razón de cambiar la resina de río arriba por pétalos de citomina. El estudiante le pregunta al profesor que por qué no responde de inmediato. El estudiante dice que porque pueden reducir los costos utilizando los pétalos en su lugar, que si fuera él quien lo desarrollaría lo sabría. El prota dice que tendido que sobre las proporciones. El profesor le dice al prota que qué demonios está haciendo, que los únicos que pueden hacer exámenes de pociones son la torre mágica. El prota dice que última pregunta que por qué uso el escarabajo más caro en vez del polvo de papina. Un estudiante se pregunta que por qué no responde el profesor. Otro estudiante se pregunta que si realmente la robó. Otro estudiante dice que no puede creer que robó la investigación de su propia estudiante. El profesor dice que es porque el polvo de papita tiene un efecto alucinógeno, que por eso usa escarabajo en su lugar aunque son más caros. El estudiante dice que maestro, que esa no fue la razón por la que no usó el polvo. La razón es que al hacer la poción, el polvo se calienta durante mucho tiempo y eso puede causar malestar estomacal a quien lo consuma. El profesor dice que se equivocan, que es definitivamente por el efecto alucinógeno. El estudiante dice que hablando de eso que de repente recordó algo, que el profesor le dijo que el polvo tenía efectos secundarios. Pero que no le dijo que era un alucinógeno, que entonces, que si le puede explicar cómo llegó a esa respuesta. Los estudiantes le empiezan a gritar y le pregunta que si no tiene vergüenza como científico, que pensar que iría tan lejos como para robarle créditos a su discípulo, que renuncia ahora mismo. El profesor grita que ellos son los estafadores que se aliaron desde el principio, que si no es así, que los denunciara a los dos al comité disciplinario. El prota piensa que realmente ha caído todo lo que se puede, que cuando un niño hace una rabieta no hay más remedio que dejárselo a los adultos. El prota dice que si tanto le molesta le pediré al señor Alben que le prepare un lugar para que se explique, que debería ser posible ya que él está siendo patrocinado por él. Lucio piensa que está usando la tarjeta que le dio el señor Alben para comprar los materiales para amenazarlo, que tal vez caiga la trampa. La prota le pregunta al profesor qué pasa, que si no se quiere explicar. Vemos como el señor Alben está observando todo convertido en un pájaro. El señor Alben piensa que ese profesor ha causado tal conmoción que tendrá que pagar por ello. Pero que ese mocoso realmente hizo su investigación, que conocía la teoría y los ingredientes de la poción del despertar, que es posible que descubra una nueva medicina antes de que termine el año. El señor Alben se retira mientras dice que lo está esperando hijo de Kane. Ahora pasamos a la cafetería y vemos como el prota, Vivian y Lucian están comiendo juntos. Lucio piensa que realmente le invito a comer juntos, pero que a la cafetería de la academia. El prota le pregunta a Lucía que si no va a comer, que está muy bueno. Lucía dice que sí, y agarra la comida caliente y se quema la mano. El prota dice que debería hacerlo así señorita rica, que lo agarras del borde así, y lo metes en la salsa. Lucio dice que no importa si es rica o no, el prota dice que tome. Lucio piensa que no puede creer que también estoy disfrutando comiendo la cafetería.
Vivian le dice al prota que ella también quiere eso, el prota le dice que de acuerdo. Después de comer vemos como todos están caminando. Lucía le dicen al prota que por cierto señor que cuando va a comprar su tablet, que si tiene una y ocurre algo como lo de hoy será notificado por ella así no te lo perderías, que si no es útil. El prota dice que ahora mismo está intentando no gastar. Lucia dice que ni siquiera es tan caro en primer lugar. Vivian piensa que el señor Hada le dio carne. El prota le dice a Lucia que nada es caro para una dama rica como ellos. Vivian le pregunta al prota que si quiere su recompensa señor Hada. Lucía se pregunta señor Hada. Prota dice que no lo necesita. El prota le pregunta que por qué lo llama señor Hada. El prota dice que ya se va. Lucía dice que si acaso no acaban de comer. Hasta luego entonces. El prota dice que adiós, que hasta luego también Vivian. Al prota mientras camina ve a Sharon. El prota piensa que finalmente ha vuelto. Cuando ambos se cruzan el prota dice que parece que ha regresado de tu viaje maestro. Sharon dice que venga a su laboratorio mañana antes del mediodía. Ahora pasamos a la Academia de Roble en la calle Alben, en la tienda de manipulación de martillos del mundo. El prota piensa que es de los que piensa que todo lo que tenga es suyo, que así que no tiene duda de que intentará quitarle la página de la pereza por la fuerza, que es mejor si también tiene eso. El prota le dice al de la tienda que esa espada por favor, alguien llama al prota. El prota se voltea y se pregunta que si Diane le pregunta al prota qué hace en una herrería. El prota se inclina un poco y dice que necesitaba una espada. Diane se pregunta que si una espada, pero que él es mago. El prota dice que es bueno tener al menos una para defensa personal, y le pregunta a Diane qué es eso que tienes en tus manos. Diane dice que es un regalo para el ogro de su hermano. El prota se pregunta que si acaso se refiere a Carlos Alben. El prota nos dice que Carlos es el hijo mayor de la familia Alben, que fue entrenado para convertirse en un guerrero, que se llevaban bastante bien antes. El prota nos dice que Carlos ya había muerto cuando el juego empezó, así que el juego solo habla brevemente de él. Que murió en el evento de fin de año de la Academia si no me equivoco. Que después de que Hazard escapó del territorio del duque Boyoric, se unió a un culto religioso, el culto Cefaro, el mismo culto que hizo el ataque terrorista. El prota le pregunta a Diane que si Carlos también participara en el evento de fin de año. Diane dice que sí. El prota dice que sería bueno si pudieran reunirse de nuevo, solo ellos tres. Diane piensa que después de escuchar lo que dicen todos de él, está segura de que el cambio de alguna manera. Vemos como Diane le ha estado pregunta a varias personas, continúa pensando que como debería preguntarle personalmente. Diane piensa que no, puedes preguntarle normalmente. El prota se despide de Diane. Diane voltea, y pregunta que quiere saber por qué, y vemos como el prota ya se fue. El prota fuera de la tienda piensa que después de pensar un poco en Carlos, todavía hay tiempo hasta el incidente terrorista. Ahora pasamos al departamento de enseñanza de la academia donde el prota está reunido con Sharon. Sharon le dice al prota que ha estado buscando por todo el continente un material de la misma calidad que Angela pero que no ha podido encontrar ninguno. Continúa diciendo que así que tiene la intención de seguir buscando por un poco más de tiempo. Que no tiene muchas esperanzas pero que lo necesita para la congregación de ese fin de semana. El prota piensa que allí es donde empieza el juego, que si él se deja cegar por la avaricia y pide que se lo dé, él gana. Sharon dice que va a estar ocupado por el momento, así que se preparen. El prota dice que maestro que hay algo de lo que él quiere hablar. Sharon le pregunta que de qué se trata, el prota dice que se las arregló para conseguir el Codex Apocalipsis. Sharon le dice al prota que no digas estupideces, que eso no es algo que alguien como él pueda conseguir. El prota sacando el códex dice que eso es algo que él no puede manejar. Que entonces, quiere que él lo tenga. Sharon le dice al prota que se lo quede, que es un objeto que todo el mundo quiere que así que quedártelo solo te traerá problemas no deseados, que llévelo a la congregación que pueden cambiarlo por otro objeto. El prota piensa que es lo que pensó que diría, ya que él es el tipo de persona que prioriza su vida por encima de cualquier otra cosa. Sharon dice que ya que tienen que ir a la congregación ese fin de semana, que deshazte de todas las cosas inútiles que tienen que hacer y prepárate. Vemos como ahora pasamos a un carruaje. Ahí nos dicen que borde oriental de la ciudad, zona de confinamiento, bosque del cautiverio zona adyacente. El prota piensa que consiguió atravesar a Sharon de una pieza, que ahora el problema va a ser la congregación, que hay mucha gente peligrosa allí y las palabras no pasarán por ellos así que tiene que negociar lo más seguro posible.
Sharon dice que con la página de la pereza podrá cambiarla por objetos que le ayudarán a salir de esa maceta en la que se encuentra, que aceptará cualquier cosa que pueda conseguir por ello. El prota piensa que está completamente seguro de que la página de la pereza es suya, pero que a la hora de la verdad lo usará él como su escudo. Una persona detiene los caballos del carruaje mientras dice que se calmen. Sharon ve al tipo a través de su esqueleto. El tipo lo saluda, luego dice que si van a ir a la congregación, ¿verdad? Que si les importaría si va con ellos. El tipo ya está dentro del carruaje. El tipo dice que gracias a Dios, que ese paseo no es tan bueno. El prota piensan que él es Salen Edidia, uno de los 10 mejores del continente, que él por el bien de la exploración él está dispuesto incluso a tratar con lo prohibido, tanto que su apodo se hizo conocido como el diablo en búsqueda de la verdad. Que si la información sobre la pereza se filtra de algún lugar, la situación no se vería bien. Sale le pregunta a Sharon por su expresión que si acaso va a estar descontento porque él va a ir a la congregación. Sharon dice que no se preocupe señor Salen. Salem dice que no se preocupe chico, que ya ha ido allí varias veces. El prota piensa que sabía que era un loco pero que pensar que iría tan lejos. Salen dice que por cierto, chico, ¿cómo te llamas? Sharon dicen que presente, que él es su superior Salen Edidia. El prota dice que él se llama Andreas Cromwell. Salem dice que Dios mío, que sí que has puesto sus manos en otro Cromwell. El prota se pregunta que de qué está hablando, que está diciendo de una manera que sugiere que hay algún tipo de secreto sobre la casa.